Damos la bienvenida a todos los hermanos y hermanas en Krefeld y en todo el mundo, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. A esta transmisión con el tema Observación Bíblica de la Palabra con el hermano Frank. Estamos muy agradecidos a Dios por el privilegio de escuchar la palabra de Dios esta mañana. Que el Señor dé gracia para hablar y para oír. Antes de que el hermano Frank hable, leo una palabra de introducción de 2 de Corintios, el primer capítulo, desde el versículo 20. 2 de Corintios 1, a partir del versículo 20. Pues tantas como sean las promesas de Dios, en Él todas son sí. Por eso también, por medio de Él, es nuestro amén, para la gloria de Dios por medio de nosotros. Ahora bien, el que nos confirma con ustedes en Cristo y el que nos ungió es Dios, quien también nos selló y nos dio el Espíritu en nuestro corazón como garantía. Alabado y glorificado. Por favor, hermano Frank. Yo también quiero saludar a todos muy cordialmente y desear la bendición de Dios desde el fondo de mi corazón en toda Europa, en todo el mundo, y hoy especialmente para la gran conferencia de Mozambique. Que Dios bendiga también a nuestro hermano Claudio Miskis y a nuestros queridos hermanos allá también. Estamos tan agradecidos a Dios de que podamos creer en las promesas de Dios, como acabamos de oír en la palabra introductoria. Para todas las promesas de Dios, en Él, en nuestro Señor, está el sí, la afirmación y el amén, el cumplimiento a través de nosotros. Y como acabo de decir, deseamos ricas bendiciones de Dios a nuestros hermanos, el hermano Miskis y el hermano Oleg, y a toda la conferencia de Mozambique. Hoy trataremos el mismo tema, el regreso de Jesucristo nuestro Señor y nuestra preparación para el día glorioso. Eso también es una promesa. Yo voy a prepararos el lugar y vendré otra vez a llevaros conmigo, para que donde yo esté, estéis también vosotros. Amados hermanos y hermanas, queridos amigos de todos los pueblos y lenguas, por favor, entiendan que el Señor Dios no está hablando a cualquier iglesia hoy, sino que el último mensaje está dirigido a todas las iglesias, a todas, en todos los idiomas.
Y el que tenga oído, que escuche sincera y honestamente lo que el Espíritu tiene que decir a las iglesias. Que hemos llegado al periodo más importante de la historia de la humanidad y de la historia de la Iglesia del Nuevo Testamento. Eso lo hemos comprendido todos. Y las Sagradas Escrituras hablan del fin de los tiempos, o el tiempo del fin. Y como está escrito en el profeta Daniel, la palabra permanecerá sellada hasta el final del tiempo. Entonces, muchos escudriñarán en ella y así aumentará el conocimiento. Pero primero hay que predicar la palabra. Primero hay que proclamar los misterios, las promesas, para que puedan ser creídas por la gente. Si no se proclama la palabra, ¿quién la creerá y podrá creerla? Por eso, la fe está vinculada a las promesas. Abraham creyó lo que Dios le dijo y creyó en la promesa que el Señor Dios le había hecho. Que el Señor hable a todos hoy de una manera muy personal. Que no se vea como un sermón, sino que el Señor pueda hablar personalmente a cada uno a través de su palabra. Ahora leeremos algunos versículos de la Biblia y profundizaremos en ellos brevemente. Por favor, leemos en Romanos 1, versículo 1 y 2. Romanos 1, verso 1 y 2. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que Él ya había prometido por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. Alabado y glorificado sea el Señor. Esta vocación que Pablo ha mencionado es conocida por todos. Pero aquí va él al grano. Ha basado su proclamación en la palabra que el Señor Dios predijo a través de sus profetas en el Antiguo Testamento. Todo lo que debía suceder y sucedió en el Nuevo Testamento fue predicho en el Antiguo. Incluso del nacimiento del Salvador, de su ministerio, de su sufrimiento y muerte, de su resurrección y ascensión, de la efusión del Espíritu Santo. Todo fue predicho en el Antiguo Testamento. Y todo sucedió exactamente así. Y luego fue relatado en el Nuevo Testamento.
Por favor, queridos hermanos y hermanas, tomen a pecho que no es un hermano Frank o un hermano Pablo quien nos habla, sino Dios el Señor, quien habla a su pueblo a través de su palabra. Y simplemente tenemos que respetar que Dios ha pronunciado llamamientos, que ha dado misiones o envíos para proclamar lo que ha prometido y ordenado en su palabra. Así pues, Pablo se refirió a lo que Dios había anunciado de antemano a través de sus profetas. Y hoy hacemos lo mismo y nos remitimos al Antiguo y al Nuevo Testamento, a las promesas y a su cumplimiento. Y damos gracias a Dios, nuestro Señor, de que podamos participar en lo que está haciendo actualmente. Sigamos leyendo. Leemos en Hechos 20, verso 27. Hechos 20, versículo 27. Pues no rehuí declararles todo el consejo de Dios. Podemos decir amén de eso. Qué gracia, qué privilegio que se nos haya proclamado todo el consejo de Dios. Y Pablo podría referirse al hecho de que fue designado para proclamar todo el consejo de Dios, con todas las promesas y todo lo que iba a suceder a través de la iglesia. Así como se predijo todo lo que iba a suceder, sucedería y sucedió por medio de Cristo nuestro Salvador. Así, a la iglesia se le fue dado la comisión desde el principio. Y Pablo fue utilizado especialmente por el Señor para hablar sobre cada tema bíblico, sobre el arrepentimiento, sobre la conversión, sobre la renovación, sobre el renacimiento, sobre el bautismo en el Espíritu. Todo ha sido anunciado sobre los dones del Espíritu, sobre los frutos del Espíritu, sobre la nueva vida divina que reciben los creyentes al nacer de nuevo. Y a continuación, también sobre ser equipados por poder de lo alto. Básicamente, todo el consejo de salvación, con todo lo que conlleva, nos ha sido proclamado y dejado en las letras del Nuevo Testamento. Nada ha sido olvidado por Dios. Y realmente todo nos ha sido dejado a nosotros. Es importante que nos demos cuenta ahora de que ha llegado el momento
de no escuchar lo que se enseña y se hace en las iglesias, en la religión o en religiones, sino de comprender que Dios está llevando a su pueblo de nuevo a su palabra. Debemos creer, como dice la Escritura, que todo debe estar ordenado bíblicamente en todos los creyentes, que la conversión es genuina, que la nueva vida divina se manifiesta verdaderamente a través de los creyentes y que todos son bíblicamente bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Como se nos dice en Hechos 2, en Hechos 8, en Hechos 10, en Hechos 19, en Romanos 6 y también en otros pasajes. No todo el mundo puede hacer y bautizar como quiera. Y lo digo hoy con gran dolor. Hay un movimiento que realmente sumerge a la persona que será bautizada 3 veces y dice: yo te bautizo en el nombre del Padre, y luego hay inmersión, y luego yo te bautizo en el nombre del Hijo, y luego vuelven a sumergir, y luego te bautizo en el nombre del Espíritu Santo. Esto no puede estar más equivocado. Debemos bautizarnos en el nombre en el que Dios se nos ha revelado. Y Dios se nos ha revelado como Padre Celestial. Pero Padre no es un nombre. Dios se nos ha revelado en el Hijo en la tierra. Pero Hijo no es un nombre. Y Dios se ha revelado a través del Espíritu Santo en la iglesia desde el principio. Pero Espíritu Santo es lo que es, pero no un nombre. El nombre que se nos ha dado es Señor Jesucristo. Por eso dice la Santa Escritura: porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y ustedes saben muy bien que en hebreo Yahshua significa Yahvé Salvador. Yahvé Salvador. Yahshua es el nombre de Jesús en hebreo. Estamos muy agradecidos a Dios porque todo fue restaurado, como leeremos en otras escrituras. Pero ya aquí quiero subrayar que todos aquellos que todavía no han sido bautizados bíblicamente en el nombre del Señor Jesucristo por inmersión simple, por una sola inmersión, les pido hoy, si es posible, que se bauticen bíblicamente. Seguimos leyendo. Leemos del profeta Daniel 9, versículo 23b, o segunda parte. Daniel 9, versículo 23b. Pon atención a la orden o a la palabra y entiende la visión. Amén. Dios
no solo dijo esto a Daniel, también nos lo dice a ti y a mí hoy. Así que ahora presta atención a la palabra. Presta atención a lo que está escrito en la palabra para que entiendas la revelación con exactitud. Que no interpretes la palabra, sino que comprendas la revelación dada por el Espíritu. De eso se trata hoy. Por favor, acéptenlo. Reciban con fe la palabra que Dios ha prometido para este tiempo, para que comprendan la revelación con exactitud. Dios conceda gracia a todos por esto. Amén. Por favor. Leemos del profeta Amós, el tercer capítulo, versículo 7. Amós 3, verso 7. Ciertamente el Señor, Dios, no hace nada sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. De esto decimos también amén. Pablo podía decir, os he anunciado todo el consejo de Dios. Y aquí leemos que Dios ha revelado a su profeta su palabra, su consejo, y ha sido escrito. Y los apóstoles fueron utilizados para proclamar ese consejo divino en todos los ámbitos. Y vivimos en el tiempo en que no se proclaman verdades parciales, sino todo el consejo de Dios, tal como Él lo reveló a sus siervos, los profetas, y luego a los apóstoles. Alabado y glorificado sea el nombre de nuestro Señor. Por favor, leemos en Hechos 3, versículos 20 y 21. Hechos 3, versículos 20 y 21. A fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor, y Él envía a Jesús, el Cristo designado de antemano para ustedes. A Él el cielo debe recibir hasta el día de la restauración de todas las cosas, acerca de lo cual Dios habló por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. Y de nuevo decimos amén de corazón. ¿Ven de qué va esto? Prestar atención a la palabra de la promesa. Lo que Dios había prometido para la primera venida de Cristo se ha cumplido literalmente y palabra por palabra. Juan el Bautista fue un profeta prometido, y todos los que prestaron atención a la palabra participaron en el ministerio de Juan el Bautista, que fue capaz de llevar al Señor a un pueblo bien preparado. Como está escrito en el Evangelio de Juan,
en el capítulo 1 y también en Lucas 1. Hermanos y hermanas, lo que realmente importa ahora es entender correctamente la palabra de las promesas divinas para luego poder clasificar correctamente lo que Dios está haciendo. Por favor, lean todas estas escrituras nuevamente bajo oración y pídanle al Señor que se las revele. Por favor. Leemos ahora en Mateo 17, versículo 11. Mateo 17, versículo 11. Respondió Jesús: Elías ciertamente viene y restaurará todas las cosas. Nosotros también decimos a esto amén. Esta es la palabra del Señor. Preste mucha atención, o exactamente, a la palabra para que puedan comprender exactamente la revelación que está relacionada con el cumplimiento. Dios había prometido, como acabamos de mencionar, lo que sucedería en la primera venida de Cristo. Y Juan el Bautista pudo decir en Juan 1, versículo 23, después de que le preguntaran, ¿quién eres tú? Y su respuesta fue, yo soy la voz del que clama en el desierto. Preparad el camino al Señor, allanad su calzada. Hermanos y hermanas, y ahora hemos leído, después de que el ministerio de Juan el Bautista había tenido lugar y había pasado mucho tiempo, que el Señor volvió a enfatizar la promesa dada en el profeta Malaquías, diciendo, he aquí yo os envío al profeta Elías. Y todo debía ponerse en orden antes del regreso de Jesucristo, nuestro Señor. Ya no importa ahora lo que tú o él o aquel tengan que decir al respecto. Hoy lo que importa es lo que Dios tiene que decirnos y nos dice, he aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día grande y terrible del Señor. Y luego, como confirmación en el Nuevo Testamento, el Señor repite, Elías ciertamente viene y restaurará todas las cosas. Así como el profeta Elías tuvo que tomar las 12 piedras y edificar el altar de Dios, así también en nuestro tiempo debió tener lugar doctrinalmente un ministerio profético para que la enseñanza de los 12 apóstoles fuera proclamada con toda claridad, para que la santa palabra de Dios haya sido puesta de nuevo sobre el candelero. Y todos sabemos que Dios en diferentes tiempos utilizó a personas. También el tiempo de la Reformación, ahí se nos dieron nombres los cuales fueron bendecidos especialmente. Si fue Martín Lutero, o fue un Zwingli,
o un Erasmus en Notre Dame, o fue un Zwingli en Zurich, o Calvino en Ginebra, en todas partes, incluso desde la Reforma, tenemos nombres conocidos, un Wesley, un John Schmidt. Muchos han sido usados por Dios desde la Reforma. Pero en nuestro tiempo, lo digo con corazón ferviente, ya no se trata de verdades parciales que fueron proclamadas en el tiempo desde la Reforma hasta el avivamiento pentecostal en nuestro tiempo. Hoy se trata de que la verdadera fe no solo se pone en el mundo como fe, sino que la fe debe estar conectada con Jesucristo, que la fe debe estar conectada con Dios, que uno no solamente crea lo que quiera creer, sino que la verdadera fe, tal como se nos presenta en Abraham, esté en todos nosotros. Abraham creyó lo que Dios, el Señor, le dijo. Y así sucedió desde la Reforma. Se trata de la fe como dice la Escritura, no como dice un reformador, sino como dice la Escritura. Y por lo tanto debemos retirar todo lo que se ha dicho desde entonces y dejar que solo la Biblia sea válida en lo que tiene que decir. Y damos gracias a Dios nuestro Señor, que en nuestro tiempo un hombre fue enviado por Dios. Su nombre es William Branham. Y damos gracias a Dios nuestro Señor de que tuviera un llamado divino directo. Y al igual que Saulo pudo vivir su experiencia sobrenatural, su conversión a Dios y su misión camino de Damasco, y de la misma manera, el hermano Branham pudo reportar el lugar y la hora donde este llamado divino vino a él. Y como estamos entrando en junio, una experiencia especial tuvo este hombre de Dios el 11 de junio de 1933. Imagínense, la nube sobrenatural desciende en el cielo azul y unas 3,000 personas se paran junto al río de Ohio y ven al hermano Branham bautizar a los fieles en el río Ohio después de su primera misión en la carpa. Y cuando estaba a punto de bautizar a la 17ª persona, que era un hermano joven, sucedió que descendió del cielo un gran estruendo y no pudo bautizar en ese momento, sino que tuvo que mirar hacia arriba y entonces sonó la voz. Así como Juan el Bautista fue enviado antes de la primera venida de Cristo
así tú eres enviado con un mensaje que precederá a la segunda venida de Cristo. Hermanos y hermanas, ya he mencionado este testimonio muchas veces, pero hay que subrayar una y otra vez que Dios ha hecho algo y que, como leemos en Amós, Dios no hace nada en la tierra, sino que revela su secreto a sus siervos, los profetas. No a los reformadores, no a los evangelistas, sino a sus siervos, los profetas. Es decir, aquellos que están bajo la inspiración y guianza directa del Espíritu Santo. Así fue con los profetas, así fue con los apóstoles, así fue con el hermano Branham en nuestro tiempo. Y por eso, como leemos en el profeta Daniel, debemos estar atentos a la palabra, atentos a la promesa en la palabra, para que podamos entender correctamente y participar en lo que Dios está haciendo en el tiempo presente. Que no dejemos pasar a diestro y siniestro lo que significa este pasaje, sino que reconozcamos lo que Dios está haciendo ahora. Es decir, Él cumple lo que prometió en la palabra. Y todos los nacidos de Dios, todos los hijos e hijas de Dios, escuchan la palabra de Dios y comprenden rectamente la revelación que Dios ha dado por gracia. Porque, díganlo honestamente una vez, si está escrito en el profeta Malaquías, he aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor grande y terrible. Entonces, debemos leer lo que dice la palabra sobre el día del Señor, lo que está escrito en Isaías 13, lo que está escrito en el sexto sello, lo que está escrito en Pedro. Debemos leer lo que dice la Biblia sobre el día del Señor, donde dice que el sol perderá su luz, la luna se convertirá en sangre, las estrellas caerán del cielo. Antes de que esto sucediera, Dios quiso enviar a un profeta y lo envió. Eso es, así dice el Señor, y se ha hecho realidad. Y porque creemos la promesa, hemos entendido correctamente el ministerio y nos hemos sumergido en la palabra, o profundizado en la palabra, creyendo como dice la Escritura. Por favor, sigamos leyendo. Leemos el profeta Malaquías 4, versículo 6. Malaquías 4, versículo 6. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Gracias al Señor. Acabamos de considerar y decir todo esto.
así como Elías hizo todo como y lo que el Señor le dijo que hiciera, así lo ha hecho el hermano Branham en nuestro tiempo. Y permítanme hacer hincapié. Pueden leer sobre ello en el ministerio de Juan el Bautista. Su tarea era conducir a los padres del Antiguo Testamento, a la fe de los hijos del Nuevo Testamento. Y así se nos dice en el versículo 17, como hemos mencionado antes. Pero ahora viene la segunda parte. Volverá el corazón de los hijos a los padres. Y eso es lo que está ocurriendo en nuestro tiempo. No las cabezas. Ahí hay discusión, no creencia. La fe está en los corazones. Y por lo tanto, en nuestro tiempo, los corazones de los hijos de Dios están siendo llevados de vuelta a la fe de nuestros padres en el principio. Y damos gracias a Dios nuestro Señor de que haya sucedido en todo el mundo. Y nos atrevemos a decir que estamos muy, muy cerca de la culminación. Desde la partida del hermano Branham al hogar en diciembre de 1965, el último mensaje, la santa palabra de Dios, tal como fue proclamada en el principio, ha sido proclamada en todo el mundo. Y Dios me ha dado la gracia de llevar esta palabra gloriosa, el mensaje divino, al pueblo de Dios en 170 países. Y ahora, a través de las transmisiones, todos los creyentes de todas las lenguas son alcanzados y toman parte de la preparación. Tan importante como los creyentes del Antiguo Testamento de aquel tiempo registraron lo que tendría que suceder en el Nuevo Testamento. Y como Juan el Bautista construyó el puente del Antiguo al Nuevo Testamento, y está escrito que todos los profetas profetizaron hasta Juan, y desde entonces se proclamó el reino de Dios. Así es en nuestro tiempo. Dios ha enviado a su siervo y profeta con el mensaje, y ahora está siendo proclamado en todo el mundo. Y todos los verdaderos creyentes están escuchando lo que el Espíritu tiene que decir a las iglesias. Por favor, leemos del profeta Amós 8, verso 11. Amós 8, versículo 11. Vienen días, declara el Señor Dios, en que enviaré hambre sobre la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír las palabras del Señor. A esto también decimos amén. Y Dios realmente ha enviado un hambre de escuchar sus palabras originales, no interpretaciones o exégesis, no lo que la gente tiene que decir sobre la palabra de Dios, sino lo que Dios tiene que decirnos a través de su palabra.
Realmente tenemos hambre de escuchar las palabras del Señor. Pues Él dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y por eso tenemos hambre de las palabras de Dios, y especialmente de las promesas que están señaladas en la palabra de Dios para este tiempo. Lo oímos en la palabra introductoria sobre las promesas, que todas las promesas de Dios son sí y son amén, y encuentran su cumplimiento a través de nosotros. Oh, al Señor le damos las gracias. Él hace cosas grandes. Él hace la culminación en su iglesia escogida. Sí, el Señor llama, prepara y aparta, y todos los que han encontrado gracia ante Él escuchan aquello, lo que Dios nos dice a través de su palabra. Por favor, leemos en Santiago 5, versículo 7b. Santiago 5, 7b. Miren cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. A esto también decimos amén y amén de todo corazón. Aquí el apóstol nos da un ejemplo terrenal para mostrarnos espiritualmente lo que es importante. Al igual que en la tierra, la lluvia temprana debe caer en primavera antes de la siembra y luego antes de la cosecha. La lluvia tardía debe caer sobre el campo de trigo. Lo mismo ocurre en lo espiritual. En Pentecostés se derramó la lluvia temprana. Y ahora, finalmente, antes de que la cosecha sea recogida, antes de que el Señor se lleve a los suyos a casa, habrá un derramamiento del Espíritu Santo, llamado la lluvia tardía, y todos participaremos en él, o en ello. Un poco más de paciencia. Por favor, tómenlo de la palabra del Señor. Todo lo que Dios ha prometido que sucederá, debe suceder y sucederá. No hay forma de evitarlo. Dios lo ha garantizado y Él completará su obra en los suyos el día del glorioso retorno de Jesucristo. Por favor, leemos en Hechos 1, versículos 10 y 11. Hechos 1, 10 y 11. Mientras Jesús ascendía, estando ellos mirando finalmente al cielo, se les presentaron dos hombres en vestiduras blancas, que les dijeron: varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de ustedes al cielo, vendrá de la misma manera, tal
cómo lo han visto ir al cielo. Alabado y glorificado sea el Señor. Hermanos y hermanas, para nosotros todo esto es una realidad divina. El mismo Jesús que fue crucificado, que derramó su sangre por nosotros, que nos redimió, que perdonó nuestros pecados, nuestras deudas, el que murió por nosotros, el que nos amó, nos preparará y vendrá de nuevo, así como fue al cielo, y nos llevará al hogar. Y estamos a punto de leer el pasaje en el que Pablo describe exactamente cómo sucederá. Por favor, leemos en 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 15 y 17. 1 de Tesalonicenses 4, 15 al 17. Por lo cual les decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Alabado y glorificado sea el Señor. Nos alegramos de esto. Y Pablo estaba tan seguro de esto que podía decir: os lo digo como o por palabra del Señor. No fue Pablo quien dijo cómo sucederá. Él lo transmitió a través del Espíritu Santo. Primero resucitarán los muertos en Cristo. Y luego seremos transformados los que vivamos hasta la venida del Señor. Y entonces seremos arrebatados para estar unidos al Señor en todo tiempo. Hermanos y hermanas, la segunda venida del Señor está cerca. Todo lo que fue predicho en las Sagradas Escrituras, en la profecía bíblica, especialmente por nuestro Señor, o sobre nuestro Señor en Mateo 24, por nuestro Señor, perdón. Sin embargo, todo se ha cumplido hasta ahora. La segunda venida del Señor puede ocurrir en cualquier momento. Por eso, hermanos, es necesario estar preparados, pues está escrito: los que estaban preparados entraron con Él en la cena de las bodas. Y personalmente creo con la más profunda convicción que todos aquellos, los que ahora tienen la gracia de creer
y aceptar la palabra de Dios, que Dios prometió un profeta, o que aceptan que Dios prometió un profeta y que Dios lo envió para que todo volviera al estado correcto como era al principio de la iglesia. Y que todo sucede como fue predicho en la palabra de Dios. Hermanos y hermanas, manténganse sobrios, manténganse claros en todos los ámbitos, terrenal y espiritual. Pero prepárense para estar ante Él, para ver su gloria. Nuestro Señor dice: he aquí que vengo pronto. Y todos estamos de acuerdo con la palabra. Y el Espíritu y la novia dicen: ven. Y el que oye dice: ven. Y aquí hay un punto especial. El Espíritu y la novia. Pero antes siempre dice: y oigan todos lo que el Espíritu tiene que decir a las iglesias. Pero ahora se dirige a la novia. La novia es llamada de todas las iglesias. Por eso está escrito: y el Espíritu y la novia dicen: ven. Y quien lo oiga hoy, que diga: ven, Señor Jesús. Y todos los que quieran estar allí experimentarán su preparación por gracia en la fe y la obediencia. Que Dios los bendiga a todos, en todos los países y en todas las lenguas. Bendiga Él a todos los traductores, que Él bendiga en Mozambique y que Él bendiga en toda África, en toda Asia, en toda Europa. Bendiciones en todos los continentes, que Él bendiga a sus elegidos. Y todos decimos: ven pronto, Señor Jesús. Y nos preparamos. Alabado y exaltado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sean bendecidos en el santo nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Amén.